Uy, Nico, ¿cómo andás? ¿Todo ¿Todo bien, bien? Juan? Bien, ¿Cómo bien. andamos? ¿Qué cuenta usted? Bien. Bien, acá, acomodándonos a la cuarentena, viste que es un tema. Pero bueno, ¿Estás muy desabrigado? bueno, estoy dentro de casa, sí, dentro del estudio está calentito. Así que Bueno, armamos un bien. poco. ¿Vos cómo andás? Bien, negro, bien. Bien ahí. Estoy acomodando esto para que quede más o menos encuadrado, pues me quedó muy abajo. Encontrarle el punto de... Sí, porque yo tengo un valero importante, ¿viste? Entonces tapo lo que está atrás. Entonces, para que más o menos quede ahí encuadrado, vamos a darle unos minutitos ahí Dale, a- dale, dale. ¿Tenés matecito ahí a mano? Imagino que sí. Sí, sí, tengo, acá tengo. Bueno, bien. Bien, bien. Ah, Uy, ahí ¿Cómo, atrás cómo ando? hay cositas ahí atrás. Hay Hay cositas, veo. cositas, hay cositas. ¿Vos me dijiste nada para mostrar algo? Bueno, hay algo ahí. Ahí, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo andás, Así che? que... A vos no te veo desde Claro, hace un año y medio. claro, sí, sí. Sí. ¿Qué fue? Tr- ¿El año pasado o qué? Tras que nos veíamos poco encima, porque era Sí, una vez dos horas por semana. semanales. Claro. Así que sí, ya después, bueno, yo me vine para acá, para el sur, así que ya ahí cada vez más difícil. ¿Dó- Bueno, después todo esto, ¿Dónde estás puntualmente? yo en Bariloche ahora, ya Claro. como establecido acá. Volví a los pagos, en cierta manera. ¿Vos eras de ahí? Sí, yo he nacido acá, yo he nacido acá. Así Claro. que, y empecé a trabajar Así, acá. en Bariloche y todo, estás en manga corta. O sea, vos ya tenés como un Exacto. termómetro, un termómetro También que interno acá, que... claro, acá entre el proyector, las luces, a veces levanto un poco. Se pone más agradable. Claro, tenés una Así salamandra, que, me imagino, toda la coseta, ¿no? sí, sí, igual donde tengo el estudio acá, donde estoy es el estudio. Y en el estudio tengo las compus, todo, entonces a veces con las luces que tengo mantiene la calefacción naturalmente. Claro. Después sí, con la estufa, tranqui, se lleva. Pero este invierno fue bastante benevolente. O sea, nevó un ¿Sí? poco, No, sí, hubo días muy lindos. bueno, O bien. sea, lo que faltó es gente para, bueno, como es una ciudad turística, viste que... Sí, boludo, eso debe ser un garrón, está todo muerto. Sí, sí, o sea, falta gente por todos lados, entonces bueno. Así que se acomoda, viste como son las cuarentenas, toda esta movida que lleva. Va a pasar un rato encima para que se empiece a abrir toda Sí, la historia. Más ahí en Bariloche, boludo, que acá en Argentina sí, hay un flujo de gente zarpado. sí, sí, viene gente de muchos lados, lo que los brasileros, los chilenos, viste, tenés de todos lados, más el argentino que se mueve mucho por acá. Bariloche tiene mucha Sí, movida, JGG así que... Audiovisuales te manda un porrón de birra. Ahí, J. ¡Esa! Está bueno. Acá hay mucha birra, o sea, para cerveza artesanal, hay Sí, para rato. Bolsón, sale, Berlina, sale de la Manush, canilla. sí, como los holandeses, viste. Sí, mal. Bueno, Nico, vamos a meterle, Dale, va a ir apareciendo sí, arrancamos tranqui. la movida. Tengo mucha gente que los mira una vez grabados, ¿viste? Se tiran ahí en la Claro, sí, sí, la casa. repe. La repe, lo miran en diferido. Bueno, Claro. voy a hablar con Nico Mazzola. Nicolás Mazzola es complicado el rubro, así que voy a tratar de no decir cualquier batata. Es documentalista, cameraman o cameraman, como le quieran decir, pero subacuático, o sea, bajo el mar, que a mí me llamó muchísimo la atención del minuto uno, porque cuando veo algún documental y veo cómo hacen esas cosas, digo, bueno, ¿cuándo podré conocer a alguien para preguntarle cómo es? Y bueno, las cosas de la vida me llevaron La suerte de la vida. a cruzarme con uno. Así que bueno, Claro. quiero saber un poco primero cómo te metiste en ese palo, Sí. cómo fue la formación y bueno, un montón de cuestiones que te quiero preguntar en cuanto a entrenamiento y bueno, Y mira, varias cosas. arranca, o sea, es como es, en realidad es una herencia familiar esto. Porque Ah, arranca de los 8 años, o sea, mi viejo tiene una escuela de buceo, mi viejo fue uno de los primeros, o sea, tipos que empezaron a incursionar en la enseñanza del buceo. Esto viene bien, de la época de Collado, allá en el Río de la Plata, mi viejo es oriundo de La Plata, sí, y lo que pasó es que nada, en un momento necesitaban gente que buscara,
pedazos de vestigios de embarcaciones de la época española. Entonces empezaron a formar gentes. En esa época, imagínate, década del 70, 80, la formación era muy rústica, muy militar. Sí. Y bueno, empezaron de a poco. Además, no era accesible conseguir un tanque de buceo, una máscara, ¿viste? Todo era muy esporádico. Sí, veían series como Mike Nelson. Entonces, la gente estaba ayornada. Pues bueno, por ahí posteriormente más Flipper. Bueno, la cosa que Claro. con todo esto mi hijo se embala a los 14 años y empieza a hacer buceo. ¿Qué pasa? Era algo que con los amigos de la industrial, como mi hijo ha hecho la industrial allá del Otto Krause, empiezan a improvisar. Entonces agarran tanques que en realidad eran matafuegos, los limpian y los cargan con aire comprimido. Y con eso arrancan. Ahí Todo arranca la eso por historia. una cuestión de hobby, digamos. Porque De hobby, porque no había nada. La única forma de acceder al conocimiento de eso era mecánica popular para niños. Y además, claro. bueno, a nivel mundial, el buceo se empezó a desarrollar a partir del 45, que es cuando se arma el regulador, que es Jacques Cousteau quien hace el regulador con Emile Gagnan. Entonces, bueno, hacemos un mezcla de todo. Perfecto. Claro, para vamos a Y poner en empezaron contexto. tipo a hermanos a la obra, digamos, a probar. Vamos con Exacto, esto. porque no había mucho. Bueno, el tiempo, mi viejo empieza a dar clases con lo que había de prefectura, de medio que lo que se... Había, imagínate, manuales de la Segunda Guerra. Entonces, una Claro. persona que quería meterse al agua le enseñaban cómo tapar un agujero en un barco, ¿no? Y dentro de eso tenías maniobra recontra, ¿viste? Bueno, la cosa es que con el tiempo mi viejo se entusiasma mucho más y se viene al sur. Va a Puerto Madryn, conoce Bariloche. Él quería venirse acá, se recibe de profesor de geografía, problemas en década del 70, qué sé yo, y dice, bueno, Sí. quiero irme para allá. Bueno, estaba entre Madryn y Bariloche, consiguió el laburo en Bariloche y se vino para acá, como docente. Y lo que hacía es que en todas las clases, de lunes a viernes, le contaba a los chicos que él se metía al agua. Bueno, los chicos se empezaban a interesar, entonces empezó a ver como un incentivo para generar una agrupación de buceo acá más que nada. En Un Argentina, pionero, de la zona andina. pionero de cero. O sea, Sí, sí, sí. fenómeno. Él, por ejemplo, arrancó con los Nicoletti, que en Puerto Madryn son los que iniciaron el buceo, el Safari Sub, todo eso que es lo que nació en Puerto Madryn. Son medio paralelos, pero todos contemporáneos, ¿no? Bien. Bueno, la cosa que me dijo acá, al enseñar a contarle a los chicos que era bucear, todos tenían el interés de querer hacerlo. Bueno, con eso arranca a empezar a dar clases. Una escuela de buceo. Claro, una escuela de buceo. Entonces, bueno, yo imagínate que de chiquitito mi primer juguete fue una máscara. Además, mi viejo manija, documental que había de Cousteau, lo que había. Entonces, a mí me preguntas qué jugaba cuando era chiquito, era filmar naufragio bajo el agua. En vez de Así que bueno, en vez de en vez de una mamadera tenías un snorkel, vos, básicamente. Exacto, es como fue así de cosas. Entonces, bueno, llegó un momento que mi viejo empezó a formalizar mucho más las cosas, a avanzar. Después ponerle en la década de 1993, o sea, del 90, Sí. en Argentina todavía temas didácticos no estaban. Entonces mi viejo, con un grupo de realizadores, arman el primer video educativo hecho en video, en VHS. Bueno, con esto hace una explosión terrible. Mi viejo hasta se hace popular por ser la persona que había empezado a difundir un poco lo que era el buceo en Argentina a través de la parte educativa. Bueno, y con eso era gracioso porque yo era chiquitito, me dejó de la clase y por ahí una persona, ¿me puedo sacar una foto con vos? ¿Quién es mi Era viejo? medio como, era como un influencer de esa época. Exacto, ¿viste? Y además, normalmente la Casa del Buceador, que era esta familia que nació en Puerto Madryn con el buceo, había sponsoreado a mi viejo para hacer este video educativo. Porque si bien en Estados Unidos ya existía el sistema de enseñanza de múltiples choice y un montón de cosas, acá en Argentina todavía no llegaba. Entonces, bueno, mi viejo cuando hace eso es como que hace un boom. Y ahí es donde yo veo lo que es la realización subacuática. Que Claro. es armar estancos, eran, viste, estancos para dejarlo claro, es una cámara con todo un recubrimiento para poder Sí. meterlo bajo el agua. Como una jaula Bueno, con todo tienen. esto yo veo chiquitito. Sí, sí, es una carcasa. Puede ser una bolsa o puede ser algo rígido. Ok. Ahora igual después vamos a aclarar bien qué es cada cosa. Bueno, la cosa es que con esto incentiva y me llama la curiosidad de decir, bueno, está bueno, me gusta esto. A mi viejo le Sí. gustaba más la enseñanza y a mí me gustaba la parte más de realización. Pero imagínate, de los 8 años estaba metido en el agua. A los 13 empecé a bajar gente bajo el agua, o sea, a hacer los primeros bautismos, que es la primera experiencia. Claro. Y siempre guiaba, o sea, toda mi infancia estuve metido en un aula de buceo. Entonces ya con eso... Y ¿viste? después, claro, Pero llegó un momento... tratar de combinar eso con lo realizativo después. Exacto. Ahí Entonces, va la cosa. ahí donde con mi viejo en cierta manera teníamos como dos caminos paralelos.
Mi viejo iba por el lado de la enseñanza, de la escuela, y yo iba camino por la realización de visual. Y lo que pasaba es que por ahí venían al sur un montón de producciones de Telefe, de incluso afuera de National Geographic, que venían a trabajar y hacer cosas bajo el agua que no se veían comúnmente. Entonces estabas ahí como un meritorio en cierta manera de privilegio. Claro. Entonces con el tiempo yo quería avanzar en eso. Entonces empecé a probar lo que es un poquito el fílmico en 8 milímetros. El VHS me facilitaba un montón, jugaba. Porque con el tiempo mi viejo fue ganando un montón de trabajos comerciales, por ejemplo en plataformas petroleras o en Alicura, por ejemplo. Entonces los laburos comerciales requerían de un monitoreo. Entonces mi viejo dice, bueno, una herramienta que necesito es una cámara. Cuando yo vi eso, tal cual, lo primero que le fui a estudiar fue la cámara. Entonces arranqué con eso. Con el tiempo, claro, uno va haciendo algo medio de hobby, pero también querés profesionalizarte. Hasta que más o menos a los 20 años trabajamos como seguridad de agua en las publicidades. Las publicidades que se venían acá a Bariloche, normalmente acá en Bariloche había un fixer, que es un tipo que hace una location manager y que consigue parte de cosas para poder llevar a cabo lo que vos quieras hacer. Querés hacer una publicidad, querés hacer una intro, había un montón de cosas que venía. Bueno, en una de esas cae un director de fotografía francés que venía con equipo que a su vez estaba redirigido de Buenos Aires acá. Traen a un tipo, que es el operador de cámara subacuático, pero el tipo no tenía experiencia. Entonces, el primer problema que tuvo fue que, ni bien nos metimos al agua a hacer la escena, para graficarlo era una escena simple, 2 chicos que caían al agua, nadaban un poco y salían. Bueno, el director de fotografía se mete al agua, yo voy como seguridad de ellos dos, bueno, y el operador de cámara revuelve el fondo. El director de fotografía se enoja mucho, corta el plan. Vos en esa situación sin cámara en mano. No, yo no era cámara. Yo hasta ese momento asistía siempre porque, si bien hacía cosas de hobby, profesionalmente solamente iba como seguridad. Bueno, empecé a hablar con este muchacho y me dice, bueno, necesito a alguien que sepa del lugar y sepa sobre estar ahí. Bueno, yo lo puedo hacer si querés. Bueno, listo, hacelo vos, me dice. Entonces, entro al agua con una bolsa, se llama splashback, la diferencia entre un estanco que está algo rígido y un splashback, que es una bolsa que tiene la posibilidad de poder darle aire y que mantenga la contención de la cámara para que no le entre agua. Pero es para poca profundidad. Bueno, el tipo me dice, bueno, hacelo vos. Con eso llevo una experiencia de haber filmado 35 milímetros en más o menos en 5 metros, algo que nunca había hecho. O sea, venía de trabajar en cosas de 8 milímetros, VHS, pero cuando pasé a 35 milímetros, digo, ¡wow! Todo el tipo le digo, che, mirá, claro, digo, me quiero dedicar a esto, quiero ser profesional en esto. El tipo dice, bueno, tenés que estudiar cine, no hay otra manera. Claro, eso te iba a preguntar, porque, o sea, es un rubro que es muy específico. No se estudia eso. O sea, quiero ser cámara bajo agua, no. Como que es un conjunto de otras cosas. Es un conjunto de cosas. Normalmente se entiende a veces que el operador de cámara de agua es un camarógrafo que tiene conocimientos de estar en el agua, o puede ser un Steadicam para poder usar sistemas de estabilización. Bueno. Bien, con eso ya me puse un poco de motivación. Por otro lado, venían un montón de programas desde de Capital y por ahí de otros países de afuera, a hacer realizaciones acá integrales. ¿Qué es eso? Venían y traían un cámara que tenía determinadas reglas y tenía que armar un programita. Lo cual conozco a un muchacho que se llama Sergio César, que es un realizador también, pero que se hizo de oficio. Entonces me enseñó un montón de cosas. Venía él, porque además venía todos los años, hacía un programa en Teis Sport que se llamaba Estación Submarina, y aprendí un montón, que una productora llamada El Atajo. Bueno, esto casi 90 y pico. Claro, empecé a motivarme, llegó un momento, bueno, quiero profesionalizar todo esto que sé. Entonces me fui a La Plata a estudiar cine. Con ayuda de mis primos y todo, arranqué. Así que bueno, pero ¿qué pasaba? En cierta manera, pues, ¿en La Plata cómo hacías? Porque acá no sé si había tantas cosas. Pues te salía acá, o sea, de acá no había nada. Entonces, bueno, digo, no, estudio cine por ahí, también estuve en el SICA, fui al SICA, que empecé con video, hice dirección de fotografía allá en el SICA, pero bueno, era todo medio así. O sea, medio que se sabía de lo de manual, el resto no estaba muy. Y este muchacho de Sergio César, que trabajaba allá para Endemol, me llama, me dice, che, Nico, ya que vos podés hacer cámara de agua, venite y hacemos una segunda cámara. Y ahí empiezo a laburar para Endemol para hacer reality shows. Entonces ahí empecé a hacer. Después por ahí le surgía qué publicidad y cosas, entonces empezamos a laburar. Hasta el punto que uno de los laburos fue muy lindo, laburar con Marcelo Camorino, que es un director de fotografía muy importante, para ilustrar alguna peli, es el director de fotografía de Nueva Reina. Ah, bueno, la cosa que...
Sí, tiene un poquito de experiencia, como el Chango Monte. Y Bueno, ahí y bueno, pará, en Endemol que agarraste, tipo Hombre al Agua, Celebrity Hombre al Splash, agua, ese en su tipo de momento una cosas. Wipeout. Después en un momento se cruzó también Sci-Fi, venía a Argentina a hacer cosas, entonces en Doctor 4 se había armado un estudio que se Sí. sumergía todo. O sea, se llenaba de agua con agua destilada y uno trabajaba en el agua. O sea, arrancabas sin agua y el agua llenaba Ah, ok. todo y los participantes tenían que buscar plata, era todo un juego así como Tipo algo medio Un Fear entre Factor, ese estresante tipo y de cosas. lúdico. Claro. Y ahí aprendí un montón, porque hubo, te digo, un montón de experiencias. De hecho, la primera vez que me meto al agua allá en Capital, ocurre que cae un HDMI, que es un farol bien grande, de 10.000 No, kilos, cae al agua, prendido. Lo cual digo, bueno, estoy frito. Por cagué. suerte, todo el sistema de seguridad funcionaba bien. Y bueno, pero bueno, son esas experiencias de accidentes en el laburo que te van dando, viste, horas de vuelo. Y así empezó, después por ahí viste, alguna realización para un documental o otra cosa y vas avanzando, viste, vas viendo distintas experiencias. En esto no hay como pasos, tenés como dos rubros grandes. Es la parte documental, que vos vas al campo a realizar Sí. determinado trabajo, o vas a estudios, por ejemplo, no sé, en Warner, por ejemplo, en Los Ángeles, hay lugar donde se trabaja en un lugar controlado y se hacen distintos tipos de realizaciones, que pueden ser con cromas, o por ejemplo, películas que haya acción, pero para tener situaciones controladas, se Tipo, trabaja en esos lugares. esos estanques gigantes, tipo como el de Exacto. Liberen a Willy, se maneja todo ahí adentro, no hay Exacto. ningún tipo de riesgo. Exacto. El hito más grande, por ejemplo, es James Cameron, que contrató un lugar donde era un reactor nuclear abandonado y lo llenó de agua. Es una locura, pero Claro, bueno, el tipo puede hacer eso. Entonces, bueno, hay dos ramas dentro de eso. Por eso te digo, el que va a hacer documentales a lo que es el campo, al mar, al lago, donde vaya, tiene que lidiar en cierta manera con la naturaleza. sí, sí. El clima, Es otra planificación preparación también, ¿no? del lugar, claro. En cambio, lo otro es más controlado y normalmente el operador de cámara subacuático lo que hace es manejar el encuadre, nada más. En superficie tenés un foquista que tiene un sistema inalámbrico y controla el foco, Listo, tenés un claro. director de fotografía que te puede controlar el diafragma, entonces tenés un montón de cosas, no quiero ser muy técnico para que no aburrir a la gente, No, pero problema. ¿Cómo y cuánta preparación se necesita para hacer, o se me ocurre que se guiona todo eso también? O sea, el plano agua, sí, sí, tenés el que plano hacer agua, pasadas previas, me imagino. O no te metés por ahí sí, para no mover el agua, no sé cómo es. muchas veces si el lugar es súper profesional, se trabaja con lo que es agua destilada, que es agua que tiene mucha nitidez, entonces tenés mucha visibilidad. Claro. Después no se ilumina de frente, se ilumina siempre por los laterales, porque si vos tenés partículas bajo el agua y la iluminas desde frente, Sí. rebota la luz sobre la partícula y te hace como si fuera todo un velo. Entonces se ve todo como sucio, ¿viste? Entonces se ponen casi siempre las luces de costado, cosa que esa iluminación lateral no vaya directo, entonces no rebota para el frente de la cámara, entonces se ve mucho mejor. Se manejan un montón de técnicas y cosas. Depende siempre cuál es la función. Cuando vos vas al mar, a veces se arma cierta planificación de, bueno, por ejemplo, vamos a decir, quiero filmar ballenas, quiero grabar ballenas. Bien, Claro, ¿qué vamos a grabar de las a ballenas? eso iba a ir yo, al mundo de los animales, porque eso no sé. Claro. Ponele que lo planificás y capaz que estuviste 4 horas abajo del agua y no pasó nada. Bueno, por ejemplo, con determinados animales es muy complicado. Qué sé yo, una ballena azul no es una ballena que sea amigable, entonces es una Mm, ballena que se aleja, entonces no podés decir, bueno, me tiro acá y el animal queda ahí. No, normalmente cuando ve el ser humano va. Incluso los tiburones. A veces cuando ves, viste, las imágenes de tiburones que pasan por ahí, sí, es porque están muchas horas tirando cebo, que cebo es tirar alimento, para que el pa- animal venga, y cuando ya al punto que dejan de tirar el cebo, se ponen a realizar o filmar. A veces también el show es parte de todo, ¿eh? Pero bueno, sí, ¿no? ¿Esas escenas se hacen con jaula? O sea, el cámara está dentro de una jaula. a veces depende del animal. Un tiburón toro, por ejemplo, es un tiburón muy agresivo y puede llegar a lastimar o agredir porque no es controlado. Bueno, imagínate que vos si te metés Sí, en un lugar donde hay un tigre, un león, no tocar podés acá, esperar sí, que... Exacto, de ir a acariciarlo. Bueno, en el sí, agua sí. pasa lo mismo. Nada más que normalmente los peces bajo del agua, o sea, todo ese tipo de animales, suelen huirles al ser humano. No son de ser amigables. Incluso los delfines, que a veces está esa imagen risueña Sí, de, son buena no, onda, qué pero hasta amigables ahí. que son. Claro. Te pueden pegar 2 o 3 vueltas, pero cuando no les cabe, ellos se van y vos quedaste ahí. Además que nada, ¿Y, muy rápido, así que no es que decir, bueno, los avanzamos. y Entonces la con eso a veces distancia, cómo la manejan la distancia?
la distancia bajo el agua. Sí. Normalmente Me refiero a la profundidad de ustedes, porque vos sí, necesitas igual, tubos y un montón de historia. claro. Siempre en lo que es el buceo recreativo se trabaja con mezclas de aire comprimido. A veces por ahí está, sin querer se dice, no, los tubos de oxígeno. No, no son de oxígeno, son de aire comprimido. Cuando uno, por ejemplo, va a estar mucho tiempo, a veces se utilizan mezclas, que las mezclas es aire, que se enriquece el oxígeno que tiene esa mezcla de aire para que los tiempos de permanencia en fondo sean más seguros. Ok, O si uno va a hacer profundidad, sí se hacen mezclas con helio, es otro tipo de cosa, muy, muy técnico ya. Pero el tema es que uno tiene que buscar un objetivo, digo, a ver, voy a bajar, ponele 100 metros, sí, voy a bajar 100 metros. ¿Cuál es la función? Bajar por bajar pone más riesgo para el claro. equipo. O voy a buscar algo en Pone, particular. exacto, únicamente que me diga, bueno, tengo un cofre de oro allá abajo o tengo un animal que es caro, ¿viste? Voy porque es algo, si no, no se usa, al contrario. Siempre se trabaja en poca profundidad porque la disipación de la luz es mucho mayor. Ya al metro y medio estás perdiendo un montón de colores, como los rojos, los naranjas. Entonces tenés un degradiente que, cuando ya llegás a 10 Sí, metros, no ya te por sirve. ejemplo, todo se empieza a ver bastante azulado. Y si estás en los lagos, más tira los verdes. ¿Entendés? Entonces necesitas compensar eso con o luces o ya después queda un proceso de postproducción por filtros. ¿Vos bajás con Puede las ser. luces también? ¿Bajás con las luces? ¿O A bajás veces con bajo otra con, persona? depende de cosas. A mí me gusta ser más naturalista y que la luz del lugar, del entorno ayude. Ok, Por ende, necesitas cámaras que tengan sensores muy luminosos. En bien. eso también es un tema. Yo ahora, bueno, por ejemplo, es lo que tenés atrás de fondo, que son imágenes que se hicieron que estoy haciendo para probar un trabajo para el planetario. Todavía no terminé porque tengo ese problema, que la iluminación del fondo es tan pobre que a veces necesitas levantar mucho la sensibilidad. Y levantar mucho la sensibilidad requiere que genere un grano electrónico. Se genera Sí, un ruido, sí, una llovizna. sí. Y no es lindo eso. Esto Más es, cuando lo proyectás que por ahí tiene perdón que te muchas cosas. interrumpí. No, Estos, no, por favor. estos scouting que haces vos Sí. debajo del agua, ¿los haces a modo de investigación o te dicen, mira, necesito este tipo No, de, o sea, de- en el caso de es un te trabajo que mandaste estábamos vos? haciendo para... Claro, que lo hacíamos vos, como la idea es como realizar una obra para que vos puedas ir al planetario y hacer un buceo en pocos minutitos proyectado en una pantalla de 17 metros. Ah, ok. El tema y hicimos unas pruebas con distintos equipos. Viste que hoy yo hablaba de las cámaras. Sí, Bueno, a veces, si vas a poca profundidad, puedes usar bolsas que son blandas y puedes meter la cámara. Pero cuanto más te metes bajo el agua, más la sí. presión va atacando la cámara. Entonces La hace que tenés que... Entiendo. tenés que aislarla. Por eso a veces vienen estancos que son de acrílico. Mira, yo te voy a mostrar acá un estanco que tengo por acá. Esto, por ejemplo, es acrílico, es de una marca, se llama Hikelight, que yo meto mi cámara. Puede ser una DSLR o puede ser una mirrorless. Ah, ok, la metés ahí. Cámaras chicas. Si vos necesitas cámaras más grandes, porque querés usar cámaras más grandes, podés hacerlo. El tema es, por una cuestión a veces de presupuesto, en otras partes del mundo es más accesible. En nuestro país es Sí, complicado. acá en Por Argentina eso que es yo, bravo todo. bravo, en Argentina es bravo. En una época empecé a hacer un estanco argentino, tengo un prototipo, que nunca Bien, no llegué a poder realizar una serie de laburos de hacerlo en serie. Más que nada por el te lo problema que armaste tenemos en para nuestro país vos. con la gente de afuera. Este era en aluminio, que tenía mucha protección y daba una seguridad hasta 200 metros. Yo podía meter mi cámara, que no le pasaba nada a estos estancos. ¿Cuánto es una Obviamente. profundidad en la que vos decís, acá hago mierda todo"? Porque yo por ahí me decís 200 y para mí es muchísimo y capaz que en un laburo No, tuyo es es lo muchísimo. normal. La Ah, idea es es para mucho. poder dar. Claro, se piensa casi 2 o 3 veces más la profundidad que voy a ir a trabajar, pero para que tenga un resto de seguridad y siempre Ok, la cámara esté protegida. He trabajado con producciones independientes que hacían estancos caseros y ponían, por ejemplo, vidrios que eran vidrios gruesos, pero que no eran templados. El vidrio templado es un vidrio que soporta la temperatura externa como la interna de la cámara, es donde tiene la cámara. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo me metí, o sea, estas personas se metían con la cámara, bajaban, por ejemplo, 10 metros, y a 10 metros tenés el doble de la presión que en superficie. Tenés claro. la presión de la superficie más la que está bajo del agua. ¿Y qué le Entonces hace hace el que esa vidrio? fuerza empiece a ejercer. Entonces, ¿qué hace? El vidrio se va como contrayendo. Si la temperatura entre el interior, donde está la cámara, que normalmente la batería, y el calor de la cámara
hace Sí. que levante temperatura y el calor externo es distinto, puede hacer que eso se quiebre. Y ha Ah, pasado, se rompe y ahí te cagaste, quedó la pues cámara. se te inunda la cámara Exacto. y fuiste. Y Antes lo que se hacía es que trabajaban acrílicos. ¿es muy cara una cámara que sea bajo para meter bajo el agua? Me imagino que debe salir un huevo. No, no, a ver, tenés por ejemplo equipitos como la GoPro, que son Sí, buenos, en el sentido que permiten buena resolución, y se la bancan. cierto grado de poder manipular algo, algunas cosas son como semiprofesionales. Ujú. Yo siempre incentivo que la gente que quiera hacer cosas en el agua las haga, porque está bueno practicar y generar material. Y después por otro lado es cuando vos querés ya avanzar en un grado más profesional, sí es mucho más costoso. Qué sé yo, un estanco para una cámara de cine industrial, estás hablando más o menos de $30.000. Por eso te digo, van en relación algunas Sí, son, al laburo que vas a hacer, más vale. exacto, ¿viste? Por ejemplo, una empresa como se llama Hydroflex, es una empresa internacional y son los únicos que hacen para cine. Después con el tiempo Claro. hay otra empresa que se llama Nauticam, que también son de los mejores, son ingenieros que hacen cosas pero puntuales y trabajás muy cómodo. Sí, El sí, problema también a veces es que, aparte, teniendo en cuenta el presupuesto que por ahí maneja una independiente, no, porque por ahí para dos, tres planos, bueno, vemos cómo exacto, hacemos. No vas a bajar $30.000, capaz que ese es el presupuesto total. ¿Cómo se total, tal cual, llamaba, es toda tu cómo película se por ahí para llamaba hacer una la, escena. cómo se llamaba la empresita esta, empresita, che, la empresa que hace para cine, que me la anoto acá, porque yo después chusmeo todo. ¿De acá Argentina? No, la que me dijiste que, sí, bueno, era de acá, que hace equipamiento Cuando para arranqué cine. al principio. No, 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 el atajo hacia... recién. Ah, recién. No, vos decís los de Hydroflex. Eso. Eso. Hydroflex es una empresa que empezó haciendo películas, por ejemplo, El monstruo de la Laguna Negra, o sea, Sí, una realización de la década del 50, fueron los que empezaron a armar carcasas de aluminio para meter cámaras de cine que tenían volúmenes de 2 o 3 metros. Entonces fueron los que claro. primero incursionaron en eso. Después con el tiempo hizo que las cámaras fueran cada vez más chiquitas e incluso permitía poder monitorear desde superficie. O sea, el director estaba afuera sentado tomando un café, el operador de cámara estaba bajo el agua y no necesitaba estar ahí. Y Antes había un proceso le muy iba engorroso. diciendo. Exacto, va incluso cambiando, ¿viste? ¿Qué se puede hacer? En Está bien. eso tenés también variantes. Pero ¿qué pasa? El costo industrial para poder realizar equipos que tengan mucho desarrollo tecnológico es muy costoso. Entonces, a nivel mundial, por ejemplo, está Hydroflex, Nauticam y ya para de contar. Después hay empresas que son medianas que no entran en ese rubro porque piensan que el costo de valor de inversión es muy caro. Entonces, por ejemplo, Ikelite, que es una empresa muy antigua, también norteamericana, de Indianápolis, no invierte en eso. Directamente invierte a los fotógrafos o a los realizadores independientes. Entonces, en una Claro. época, en lo que era video, había muchos tipos de estancos. Yo tengo, por ejemplo, uno acá, que también es un estanco para cámaras de video, de la década del 2000 más o menos, que claro, eran equipos bastante voluminosos, pero por ejemplo eran más accesibles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que vos podés tener dentro de tus estancos rígidos, que sean de aluminio o de acrílico, la posibilidad de trabajar mecánicamente, vos apretás un vástago que se mueve y toca el Sí. botón, o un sistema electrónico, que el sistema electrónico conectaba la cámara a través de lo que es un puerto, y vos desde afuera tocabas como un control remoto cualquier Claro. cosa que vos querías. Eso, Son mucho más cómodos. sí, me imagino que sí, incluso para tener comunicación con vos, que estás abajo del agua. Porque yo me Exacto, imagino que donde te vos acuerdas, por ahí entrás, si querés ser más puntual, claro, tiene un laburo. para guiarte un poco, porque yo me preguntaba hace un rato, vos ahí abajo estás solo. Si bien te Sí, dieron lo que un tengo, brief, mira, o tenés lo alguna que tengo manera de yo, hablar. no, existen lo que se llaman speakerphone, que son, por ejemplo, son parlantes que son sumergibles con membranas de goma, que tienen un micrófono afuera y el director te va diciendo, Ah, ok. por ejemplo, plano más abierto, plano más cerrado. Y después lo que existe, que te voy a mostrar acá, es una máscara para poder hablar bajo el agua. Hola Ana, dice, hola, te saluda Ana, Ana Tarrapuso, Ana Tarrapuso. Buenas. Esto que yo Grande, tengo acá, una máscara enteriza, parecida a grosso, las que tienen mujer. los bomberos, Ok, ¿eh? Que lo que hace, me da la posibilidad de poder hablar bajo el agua y respirar con lo que sería todo el sistema de la nariz y poder hablar por la boca. Porque normalmente el regulador clásico
lo que tiene es que yo me lo coloco en la boca, es una boquilla, acá tengo uno, una boquilla que va a la boca, entonces no podés hablar. Tendrías que tener un sistema que te pueda tapar, hay ahora. Pero al principio no había, al principio había solamente o máscaras completas o sistemas de nada. Te decían y por seña ibas marcando las cosas. A ver, las señas de buceo ayudan y entendiéndose con personas que trabajas continuamente y ya después te empiezas a entender. Con gente idónea debe ser más fácil. Sí, sí. O un director, vos lo que haces, te pones la máscara, tiene un auricular, esto de acá. Entonces, yo puedo estar hablando con el director de qué querés, un plano más abierto. Bueno, por ejemplo, te dice cerrate, andás más adelante, andás más hacia atrás. Entonces, te permite mejorar la producción que estés haciendo. ¿Entendés? Perfecto. Y como trabajás incluso con un sistema remoto de superficie, van controlando lo que es la exposición, van controlando lo que es el foco. Vos bajo el agua a veces tenés un monitor aparte de la cámara para poder ver mejor, pero bueno, si tenés a alguien que te pueda asistir, estás mucho más tranquilo. En producciones para películas industriales, todo se maneja de afuera y el operador de cámara maneja el encuadre, nada más. Bien. En producciones de desarrollo de documentales, ya sí requiere un trabajo más agudo. ¿En cuál de los dos palos te sentís más a gusto vos, Nico? ¿En el del documental o en los que son así de estudio? El documental a veces es mucho más sacrificado, porque vos tenés que, como realizador, tenés que llevar a cabo un montón de cositas para garantizar construir la escena. Vamos a poner ejemplo. Voy a bucear y tengo que mostrar cómo es un naufragio. Bueno, el mostrar requiere que tengas... Siempre la ayuda a memoria es armarse una story con los planos que tenés que tener para poder construir ese por lenguaje, perfecto, ¿no? Plano abierto, plano medio, plano corto, ¿entendés? Así dicho muy rápidamente. De esa manera vos te garantizás que cubrís la realización de ese momento. Vas como completando el álbum de figuritas. Te tenés que regir en lo que es el clima o las cuestiones de marea o lo que fuera, pero está bien, vas tachando. Recordemos que la seguridad ante todo. O sea, vos cuando vas a un lugar no es que decís, voy, me tiro, agarro la cámara y listo. No. Se planifica la inmersión, cuánto es el tiempo de inmersión, plan de contingencia. Por ejemplo, se me rompe un equipo, ¿qué hago? Bueno, ya lo tenés todo planificado. Se hace un briefing, que es una charla previa, en la cual se coordina y se dice, bueno, mira, ante cualquier cosa, ¿cómo se resuelve esto? Me quedé sin aire, por ejemplo, que no pasa, pero bueno, si pasara, porque uno no mira el manómetro. Falló algo, no sé. Sí. En los equipos de buceo siempre tenés un respaldo, o sea, no es que uno hace una cosa mal y ya cae en una emergencia. Tenés que romper un montón de barreras para llegar a mandarte una macana. Bien. Entonces en estas cosas siempre es planificado. Cuando tenés que grabar animales, que los animales a veces no sabés porque no se comportan de una manera determinada, podés ir con un biólogo que te aclare o que te diga, mirá, normalmente andan por acá un guía de la zona, si vos no sos de la zona, vas con un guía que dice, mirá, normalmente los bichos vienen a comer acá. Hay un lugar, por ejemplo, en las islas de Caimán, que las stingray o las rayas grises van ahí a comer, porque es un lugar turístico que todos los días los pescadores cortaban cuando limpiaban a los peces, tiraban. Entonces, claro, los bichos ya vienen naturalmente. Entonces, bueno, ¿a qué hora vienen? Bueno, cerca del mediodía están siempre. ¿Listo? Esa la tenés servida. Ahora vas con guía. Claro, lo ponés. Y después te puede pasar de algo mucho más particular, por ejemplo, la macrofotografía, que es, viste, la fotografía de bichos más chiquititos, vos por ahí te acercás y el bicho se esconde. Entonces requiere que pongas un trípode en el fondo, que pongas la cámara y te alejes para que el bicho no se siente intimidado. Sí, yo me llamó la atención porque estaba viendo con Simona en Netflix un documental que es la selva de noche, o los animales de noche, una cosa así. Y hay uno que es abajo del agua, y hay un plano, no sé, detalle así, de un pepino de mar, que no sé a cuántos 500 millones de metros está. Sí. Y tenés que, no sé cuánto tiempo tenés que estar para invocar justo el pepino de mar, que esté haciendo lo que vos querés, o una anémona que se apoya arriba de un coral y el coral se la come. Situaciones muy puntuales. Muy puntuales, sí. No sé cuánto tiempo de rodaje lleva una cosa de esa, y cuánta guita sale. Bueno, ahí está el tema. Sí, normalmente vale la campaña pena porque la plata la puso Netflix y le sobra la guita. Pero. Claro. No, ojo que no es muy así, No es tampoco tan así que no. Normalmente se garantiza determinada actividad. Por ejemplo, la BBC lo que hace es te plantea
cierto cuadro de, vos tenés que garantizar ciertos cuadros de, por ejemplo, lobo marino. Bueno, el lobo marino tiene que estar en la piedra, tiene que comer y tiene que relacionarse con el macho que es el que maneja todo el harén, ¿no? Bueno, Claro. entonces vos tenés que garantizar eso. Si vos no llegás a cumplir eso dentro de tu campaña, no vas a cobrar tampoco. Y encima no te van a volver a llamar. Pero, entonces vos tenés que normalmente secuenciar todas las actividades y vas todos los días a grabar. Hay días que son buenos, días que no son buenos, y por ahí te pasás de 1 mes a 3 meses. No es Claro. tan, viste, no, te ponen, viste. Claro. A ver, también es cierto que cuando se hacen este tipo de campañas se destina un dinero para que los que vayan a realizar no padezcan de, che, mirá, necesitamos contratar una embarcación. La planificación se hace, lo que sigue no es que, viste, vas tranquilo, vas a veces contando el tiempo porque, por ejemplo, decís, bueno, vamos a filmar a Puerto Madryn las ballenas, bien, buenísimo, llegás y te toca 1 mes de viento y lluvia. ¿Qué hiciste? Sí, por ahí tenés una vez. Claro. Entonces en esa vez tenés que cubrir todo lo que es la realización para poder llevar nuestra escena documentada. Lo mismo que me ¿Entendés? decías Es como que de las rayas. Poner las rayas van a comer ahí en X horario, donde se te hay, fueron 2 hay 3 días especies que hubo que son más lluvia o lo que fáciles poder fue, cubrir. cagaste. No, tal cual, es muy, viste. Ahora lo bueno que tenemos, gracias a la tecnología, es tener múltiples cámaras. Vos te pones una GoPro y más o menos podés enganchar distintas cosas, o en Sí. función al formato, podés jugar, qué sé yo, un dron, viste, tenés más variantes. Antes tenías, por ejemplo, una cámara de 35 milímetros y listo, una cámara. O sea, Sí, agarralo, porque incluso también herramientas que te pueden más o menos hacer una idea de cómo va a estar la cuestión climática, las mareas y tal cual. un montón de cositas que antes era A ojo de veces buen te puede cubero. pasar de cuando entras al agua hasta que te ayornás y todo, cuando empezás a hacer buenos planos ya el buceo se está terminando. Un buceo Sí, normalmente está entre 40 minutos y 1 hora, en lo que es algo recreativo. Con esto hace que el operador de cámara se quede más tiempo ese. Entonces los tiempos de profundidad, tenés a veces una computadora que te dice, che, mirá, más de, por ejemplo, 20 minutos a 40 metros no podés quedarte. Entonces, claro. o entras a planificar un buceo con algunos riesgos, pero que lo podés llevar, pero hace que te limite. Y además también ocurre que el operador de cámara, cuando estás, por ejemplo, siguiendo una ballena, un delfín, a veces te motiva la escena. Dice, bueno, che, estoy viendo un Claro. tiburón. Que Te por vas ahí metiendo en la escena claro, es algo que por ahí y no tirás de tiempo. otra manera no lo agarrás. Exacto. Entonces, eso hace que también sea algo más azaroso en la cuestión de, ¿viste? De ir a poder cubrir. El Uno, mejor profe de como buceo realizador, tiene se tiene que acá. plantear para cubrirlo. ¿Eh? El mejor Oh, Juan profe de Roldán. buceo. Ye, Nico, Dale, guau, con Juan trabajamos también lo de los tangos. ¿cuál fue el laburo más heavy que te tocó? Más heavy. Heavy en cuanto a seguridad o no te digo complicado de hacer. No, tuvimos. Bueno, en Mar del Plata también estuvimos con los tiburones, que es muy lindo, con los escalandrunes. Sin jaula, nada. Fíjate, unos tiburones de 3 metros. Y imponen respeto, porque, o sea, si bien Estás uno loco, tiene chabón. las películas de tiburón de que el bicho se acerca, el bicho en cierta manera es muy tímido y no se acerca tanto. Al contrario, uno medio que lo acosa al animal. Y cuando el animal se siente acorralado, ahí es donde te puede atacar. Ahí se A mí me pica, pasó una claro. vez también grabando, estábamos en un entorno controlado, pero yo me acerco para hacer un plano más cercano de la cara de estos escalandrunes. Claro, y el bicho se sintió acorralado y cuando se sintió acorralado se tiró para mi lado, como que me tiro para atrás y se trabó sobre la jaula que estaba, como de emergencia, se trabó el bicho y el bicho se ¿Qué? amarrió que no sabes la fuerza que tenía. O además No, se boludo. sienten más. Yo digo, bueno, ahí Claro, ahora sale y me come. Y bueno, cagué. nada, se sacudió mucho, se pudo salir, yo me fui abriendo para que el bicho tuviera como espacio de salir. Salió porque justo la trompa le quedó entre los barrotes y empezó a sacudirse, claro. ¿Sabés lo que se sacude eso? Es impresionante. Sentí que se sacude todo. Sí, boludo, Cuando aparte salió, disparó. es un coso, es un socotroco pesado, debe ser. Pesado, sí, sí, imagínate que 3 metros de largo y sentí. A veces en energía se siente la energía del animal. Sí, Es como ¿no? con las ballenas, los pingüinos, los lobos marinos. Los lobos marinos son los más amigables, es como si un cachorro en el agua. Es un Vienen y perro de juegan agua. y juegan y juegan. Podés estar 1000 horas. A veces te vas y los bichos te siguen buscando, ¿viste? Lo que Cada pasa es que tanto siguen un macho. está más acostumbrado al contacto con el humano porque están ahí en las piedras. El tiburón es Sí, como que igual. vos te metiste de visitante, decís, acá, vos no sos de Y a acá. veces incluso, después de un tiempo, lo que hace el tiburón es te roza, o sea, tiene un contacto físico a ver qué sos, Ah, ok. porque no sabe qué sos. Por ejemplo, en las Bahamas, un lugar que hay todo un vida a bordo que es, vos viajas por todo lo que serían las Bahamas
y parás en distintos lugares y podés bucear con los tiburones. Pero hay todo un show armado. ¿Qué quiere decir esto? Vos vas, tenés un instructor que te dice, bueno, yo voy a bajar y va a haber una línea, una soga negra que nadie la puede tocar. A vos te ponen pegado con el arrecife porque el tiburón no tiene la posibilidad de distinguir en la profundidad, o sea, no profundidad, sino profundidad de vista. Ok. Entonces vos te pones, el tiburón no distingue si hay personas o es el arrecife. Y lo que hacen es bajar una línea, despacito, tac, 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 y en la punta de esa línea viene un brochet así con un montón de atunes cortados con pedazos de bicho. Los bichos comen y en el momento es un frenesí terrible. Vos sentís cuando golpean los dientes del tiburón contra el hierro que está, viste, comiendo. Bueno, ese momento es de frenesí. Comen los bichos, cuando llega abajo, el instructor aplaude como que el show termina, los bichos terminan de comer y andan por ahí. Vos después podés bucear tranquilamente. Pero ese momento es un momento de frenesí. Imagínate que cuando el bicho come, Sí. come de una manera violenta. Es una locura, Imagínate boludo. que una persona y se agarra de esa línea que hay. La- Lo mínimo es pegar un mordiscón a ver qué es. No, boludo, no, yo Claro. no lo haría ni en pedo. Son Hermosa cosas que se familia, pueden muy llegar a buena hacer, gente, pero- excelentes profesionales, dice acá Sergio Neptuno. Te mandan muchos mimos. Tenemos un montón Gabriela de gente en el lago. Sí. ¿Vos allá que estás haciendo cosas de buceo, Nico? Que estás Yo dando me volví para clases. acá para... Sí, de a poquito estoy, viste, como empezando. Más que nada, la escuela Bueno, la habíamos ahora- cerrado. Después... Ahora está heavy, sí, pero... Sí, ahora con todo esto, imposible. Puede ser que para el verano hagamos como expediciones. Sí, bueno, vamos a Bien. bucear tal lugar o tal otro. Ahora estoy con un proyecto, o sea, estoy con dos proyectos a la vez. Estoy con lo del planetario que no lo terminé, porque más quería mejorar la reproducción de esto. Y por otro lado, tengo un proyecto de encontrar un barco de 1907, que son las primeras embarcaciones en el lago. Entonces tengo un proyecto con un biólogo amigo que la idea es barrer el fondo, o sea, con un ecosonda, que es un detector de fondos, que nos dibuja el fondo, y poder Sí. encontrar una embarcación que aparentemente lo que dice el mito es que está ubicada, pero nadie sabe dónde está. No hay registro ni nada. Entonces, lo que vine haciendo hasta que salió la pandemia fue hacer un relevamiento de distintos naufragios que había en Bariloche. Entonces, fui a San Miguel, barco Santa Victoria. Vas a encontrar a Nahuelito más rápido, me parece. Claro. Bueno, había dos documentales, lamentablemente, que ahora se postergaron. Uno de Miguel Rossi, que buscaba al Nahuelito, incluso tiene un rob, que es un robotito, como si fuera un dron, pero para abajo del agua. Que busca a ver qué puede encontrar abajo. Y estaba con ese documental, que incluso tenía muy avanzado el proyecto, y bueno, ahora con todo esto, medio que Sí. se fue postergando. Y después también de Congelado. Diego Luberman, claro, que también buscaba a gente que se fanatizaba con lo que es el Nahuelito, y la búsqueda del Nahuelito. Entonces, bueno, también quería y estaba con el proyecto con Netflix, pero bueno, todo esto de la pandemia en cierta manera fue como corriendo Paró los todo. límites. Paró todo, sí. Che, y el Sí, lugar bueno. más grosso donde tuviste que hacer escena, que dijiste, va, tremendo, lo que estoy grabando, lo que estoy capturando. Vamos a buscar el naufragio, pone Sergio. Yo por ahí, en Menorca son las Islas Baleares. Me acuerdo en un momento yo trabajaba para un centro inglés en Ataya, y a la tarde, cuando terminaba de trabajar, la tardecita, hay días que iba a bucear de noche. O sea, iba con la gente, íbamos a bucear de noche, pero esa era la tardecita, íbamos a bucear a buscar, en realidad hacer un material, porque antes de la realización audiovisual, hacíamos algo que era medio como socialero, que es a la gente que venía a bucear, vos le vendías el filmarlo bajo el agua, o grabarlo bajo el agua en realidad. Ok, Entonces, para tener un banco de imágenes, lo que hacíamos era, salíamos todos los días a grabar fauna. Y encontrábamos sepia, que es una especie de como de calamar, como si fuera más gordito, muy muy lindo, y después encontrábamos noctiluca, que la noctiluca es un bichito luminiscente que cuando uno lo golpea o se mueve, brilla en la oscuridad. Es una sensación hermosa. como una Ahorita vaquita de San buceando Antonio, con pero bajo plástico. el agua. Exacto, es muy lindo. Y bueno, tuve momentos impresionantes, o por ejemplo, que aparezcan animales con delfines, vienen, dan vueltas, que yo recorres un montón y después se van. Después, por ejemplo, en Puerto Madryn ahora ya no se hace más, ahora se hace más por ahí en lo que es en la zona de las grutas, se buceó con ballenas. Bueno, fíjate, un colectivo de, por ejemplo, 13 metros, que se te ponga al lado y que uno por ti te mire. Claro, boludo. Lo que uno hace primero es pegarse un susto bárbaro, porque El ese ojo volumen, es vos decís, El ojo es tu cabeza, claro, básicamente. sí. Pero bueno, eso antiguamente se hacía en Puerto Madryn hasta que lo que es fauna, por preservar a los animales, puso una veda y lo prohibió. Pero en las grutas, en el Golfo San Matías, todavía creo que se puede hacer, no sé si está bien reglamentado. Se puede Se hace buceo con ballenas. Es hermoso la experiencia porque
O imagínate tener Sí, boludo, 5. espectacular. ¿Cuánta Sí, preparación se sí. necesita para empezar a laburar de esto? Más allá En de, esto, de lo que es el sí, lo conocimiento técnico técnico. claro. Normalmente lo que tiene que uno lograr en el agua es el control de lo que es el control de flotabilidad. Ya con el control de flotabilidad, que es decir, a ver, si yo lo llevara a otro ámbito, es como las horas de vuelo de un piloto. Bien, Entonces, cuando yo empiezo, normalmente a veces es como andás en bici, ¿viste? Te cuesta un poco el equilibrio. A medida que vas encontrando equilibrio y sabiendo que manejar el chaleco de compensación de aire, que subís o bajás, controlándolo, vas encontrando. Más cuando tenés que hacer tomas bajo el agua. Lo primero que le puede pasar a una persona cuando está en el agua con una cámara es esto. Y el plano es básicamente una costelera. claro, Entonces, cuando uno empieza a controlar la flotabilidad, ya estás mucho más tranquilo. Es como decir, estabilizarlo. Vieron que bien, en superficie se usa el Steadicam o un sí, gimbal, por ejemplo, que es un estabilizador que sí, mantiene la cámara lo más... Bueno, en el agua pasa lo mismo. Pero el cuerpo, como el agua es mucho más densa, lo puede tener mucho más controlado. claro, Y otra cosa que ayuda es que manejar lentes angulares. Entonces, al ser más angular, ese movimiento hace que no se note tanto. no se ve. Es más natural. La cuestión respiratoria, no, no, a mí se me ocurre que eso es El lo más respirar jodido obviamente ayuda de porque manejar. si uno está más estresado y consume más aire, el tiempo de buceo se acorta un montón. Digo, a veces hay personas que utilizan tanques de... Bueno, yo tengo acá algunos tanquecitos para mostrarles. A veces está bueno usar tanques, estos son tanques chiquititos, de menos de 10 litros, ¿Con eso cuánto que tirás, son Nico? prácticos para cuando hay que ir por ejemplo, hacer un buceo, qué sé yo, bajo hielo. Es mucho más sencillo ir hasta el lugar y no cargar, por ahí, no sé, 20 kilos de peso, que a veces cuando tenés que llegar a un lugar es complejo. Pero normalmente está en 20 kilos, casi 30 kilos, llevar un tanque tradicional de 12 litros. Después están las bombonas de 18 litros, que son mucho más grandes, que te dan más tiempo de aire para Sí. personas que por ahí no sé, no están habituadas o no tienen entrenamiento en el agua, ¿viste? ¿Vos cuánto Bueno, tirás, es Nico, como con uno de todo. Si esos? tienes más horas en el agua, más cómodo te sentís, más podés planificar y mayor es o sea, la producción, ¿viste? Bien, está bien. Y te digo esto que me quedó ahí suelto. ¿Cuánto te dura uno de esos a vos? Uno de esos tanques. Normalmente, siempre, o sea, los tanques tradicionales de aire comprimido se cargan a 200 atmósferas o 200 bares, lo mismo. El tiempo en una respiración continua, igual existe que se puede hacer un cálculo para saber cuánto es el consumo de uno, pero en un promedio está entre 40 minutos y una hora. Ok. Cuanto más nosotros hagamos movimientos que no estén planificados, Sí, sí, nademos rápido, más vas a consumir. Es cuando viste vos tenés un V8 y le pesás el acelerador que el tanque de combustible claro. cae, bueno, es lo mismo. Mueve la Y lo agujita. que se Claro. planifica mucho es decir, bueno, tengo un tercio para ir, un tercio para volver y un tercio de reserva. No es que digo, bueno, me quedé sin aire y tengo salida a superficie corriendo. Todo muy Ah, ok. planificado, muy tranqui y nunca corres. Nunca corres. Bien, Claro, siempre son todos muy tranquilos. bien. ¿Y allá en Bariloche vos has hecho algún tipo de documental, alguna cosa por ahí? He hecho con salmónidos, ¿viste? Con la trucha, Sí, he hecho así, después he hecho, para distintas producciones a veces vienen y te piden determinadas cosas. Bueno, che, mira, necesito filmar acá, grabar acá. Entonces vas y haces determinado plano, o alguna publicidad, reality, o a veces, nada, presentaciones para programas de televisión. Y por ahí te vienen con un conductor conocido y dicen, bueno, che, lo queremos meter al agua. Entonces, bueno, lo metes. Después, en una época también, en el Cerro Catedral se ponía un container, que era una cuba, es como una pileta en el medio del sí. estacionamiento del Cerro Catedral, y se metía a gente conocida en el agua, en 1,5 metros para que tenga la experiencia de respirar bajo el agua. Entonces, con eso, por ejemplo, se hicieron nota con Badía, ¿viste? Siempre aparecen cosas raras, de producciones raras, ¿viste? Que raras para La- algo común, ¿viste? y ahí estás vos. Las cosas raras Sí, aparece Nico. sí. A mí me encantó mucho cuando vino en una época se hacía un programa para Telefe, te digo esto, 90 y largo, Vientos de Vida. En una época eran documentales muy lindos, de observación, ¿viste? Y con eso, en una época a mi viejo le encargan que querían meter cámaras Betacam, que imagínate una bestia grande, Sí, abajo del agua. Entonces, ¿qué se hacía? Se armaban acrílicos que eran como peceras para meter abajo del agua. En esa época no había tipo de lente, nada, era, bueno, el que venía con la cámara y lo que podías meter al agua. y Claro, lo que salga de ahí adentro. que ¿Y ahí se cómo, vea algo. cómo manejaban ese bicho abajo?
lo que se hacía se ponía, ¿por qué pasa? El volumen interno que tiene eso es muy grande, es como un globo de aire que te hace fuerza para arriba. Claro. Para neutralizarlo es necesario meterle plomo. Entonces lo que hacía mi viejo era fundía plomo y se le ponía plomo internamente en lo que eran las coyunturas externas para que Claro, pues si no, contrarrestar. claro, ¿cómo lo hundís? Era un quilombo. Claro, no, imagínate que, mirá, te voy a mostrar con este que tengo acá. Esto que yo tengo acá tiene un volumen interno que es como si fuera un globito. Entonces, Claro, ¿qué pasa? Me da flotabilidad positiva. Si yo estoy abajo del agua peleando con esto, no puedo filmar no tranquilamente. filmás, es imposible. Necesito ponerle lo que tiene acá abajo, que es una pesa. Esto que tiene acá, de negro, es una pesa. Entonces, ¿eso qué hace? Contrarresta. A su vez, el peso de la cámara que tiene internamente hace que esté neutro. Un Claro. estanco bueno y un estanco neutro. Esto está más o menos en 1,5 kilos de peso esto. Nosotros cuando habíamos armado el diseño de los estancos Aquanauta, justo lo hablamos con Juan, logramos que tuviera 300 gramos. Claro. Entonces estaba bueno porque igual este está pensado, por ejemplo, para surfistas, que tienen esta empuñadura, porque Okay. el surfista sale afuera de la ola y puede gatillar para hacer fotos. Para lo que es buceo se maneja más con el manillar, viste, lateral, como tengo en el otro. Sí, sí, sí. Y después, mira, te voy a mostrar el otro también. El otro, lo que te da estabilidad porque al ser más grande la cámara, el volumen de movimiento es mucho más controlado. Te voy a mostrar acá. A ver. Después tengo también, hay un montón de juguetes, ¿viste? Para poder trabajar. Mira. Veo el traje ahí. Con ese traje caíste a la facultad el año pasado. Me preguntaba. ¿Ves? Esto es otro estanco. Este estanco, por ejemplo, se usaba para hacer los reality show allá en Buenos Aires, en distintos lugares. Manejaba una Z1 en su momento, y lo que tenía es acá atrás un sistema que iba a superficie y monitoreaban y ponchaban una cámara más para tenerlo. Entonces teníamos otro plano. Y a su vez había otro estanco más anfíbico que tenía mejores controles, entonces eran 2 cámaras que laburaban. Pero fíjate, es lo mismo, pero tiene la agarradera para que vos tengas. Si después vos espaciás ese lugar, podés ser más controlado el movimiento de paneo, ¿entendés? Que no sea algo brusco. Claro. Es fundamental tener una buena flotabilidad y un buen control de los equipos. Por eso te digo, ¿Y ese bicho bueno cuánto pesa, Nico? ¿Cómo? ¿Cuánto pesa ese bicho que tenías? Sí. Y este está más o menos en 3, 4 kilos. También tienen pesas, viste, atrás. Yo ahora igual este se lo saqué, lo tengo ahí guardado, pero a veces llevan pesas de por ahí, no sé, 5 kilos. Y lo que hace es que en superficie pesan, pero en el agua están neutros. No se siente, claro. Eso vos lo podés, adaptás cualquier cámara ahí, lo que venga. Eso es un tema. ¿Por qué? Normalmente la cámara, cuanto más funciones vos necesitas, más específico es el estanco. Entonces requiere que el estanco sea más específico. Hoy por hoy, y con la evolución de ciertas producciones, lo que se ha logrado es que vos te llevás una especie de carcasa que no tocas nada. Tenés un monitor y acomodás el encuadre. Y si vas al campo, como decía, voy al mar a filmar, sí, usás sistemas electrónicos, que son mucho más cómodos, que los Nauticam que te comentaba, o por ahí los Anfíbicos, que fue una empresa que en un momento fue muy buena porque manejaba esto de controles automáticos, viste, de remotos, entonces podías ponerle el foco, lo que quisieras. Incluso tenían sistemas para hacer foco bajo el agua, entonces podías hacer un seguimiento mucho más cómodo, era hermoso. Que me acuerdo, Sergio tenía un lindo estanco. Después, ¿qué pasa? Con el tiempo, esos estancos, como son muy específicos, quedan en el tiempo. Entonces empezás a tener un montón de equipos que no tienen otra función más que refrigerarlos. Por eso, se empieza a ser más universal la cuestión, ¿no? Exacto, se busca más el puerto USB. Exacto. Entonces, ahora, hoy por hoy, con los puertos USB, vos podés armarle una plaqueta en el cual podés usar, qué sé yo, vamos a llevar una DSLR, podés usar una Canon o una Nikon, por ejemplo, en el mismo estanco. La empresa Easy Diver, es una empresa italiana, lo que desarrolló, por ejemplo, es un estanco único para las mirrorless, o las DSLR, miento. Y para las mirrorless, por ejemplo, una Sony A7S2, o algo así, o por ejemplo, la Panasonic, la GH5, puede usar el mismo estanco. Entonces no tenés que llevar tantas cosas a cargar, porque a veces es muy pesado llevar todo el equipo. Y en los vuelos es complicado porque a veces no te dejan volar. Yo te digo, me ha pasado, una vez tenía una producción en Ushuaia, y claro, no me dejaron volar. Siempre volaba con el equipo encima porque cuando uno despacha, a veces ocurre que te revoleen las cosas. Entonces, o no está más. O no está más. Entonces lo llevaba encima. Tenía permisos y todo. Pero una vez en Aeroparque no me dejaron volar. Tuve que ir al otro día, encima la empresa me permitía, pero
la policía aeroportuaria no me dejaba pasar, me quedé ahí y el avión salió y yo me quedé parado esperando que La se PCA resolvía. siempre, Al otro día, siempre rompiendo las bolas, PCA. claro. Así que, amigo de los muchachos, así Qué que, pero hincha bueno, pelota. a veces pasa, Y das mucho equipo. Sí, esos bicharracos vos los tenés que declarar, tenés que hacer toda una movida encima, o sea, sí, sí, no, van con permiso y todo. preferible tenerlo en el cuello. Sí, sí, sí. A veces lo que se hace es por ahí se arma una caja. Hay cajas, mira, te voy a mostrar. Tengo acá, las cajas Pelican son unas cajas especiales que vos podés pasarle por un camión por encima y no te rompen. ¿Ves? Esto así. Es un Claro, plástico. Yo acá pongo la cámara, o sea, el estanco y lo despacho, por ejemplo. Ahí sí lo puedo despachar. Y ahí la te olvidás. cámara me la llevo yo encima. Entonces de esa manera podés viajar, o sea, y podés despachar y no tenés tantos problemas. Pero que una producción no solo te llevas la cámara para meterte al agua, sino te llevas que un dron, que una grúa, que algo más te llevas y Sí, son 3 4 sí, cajas que un estás montón de llevando, es cosas. mucho aquí. Entonces, tiene, viste, eso. Después, bueno, ni hablar si usas scooters, que scooter es un propulsor para el agua, que si usas eso, Ah, claro, también te llevan otra cosa más, viste, toda suma de un montón de aditamentos. es como un jetpack que usás abajo, como un motor. Exacto. Sí. Sos un. Voy a delatar mi edad ahí. Sos un centurión, ¿viste los centuriones que eran los Sí, tipos que se ponían? sí, sí, sí. Igual. Qué Te vas viejo, cargando sí. de aquí. Te vendiste solo, Nico. Bueno, Sí, Nico, sí. genial, me dijiste un montón de cosas, boludo. Yo dije, Mirá, me voy a quedar sin preguntas, pero me explicaste un montón de cosas que yo desconocía. Así por que, último, para los que son amantes de la dirección de fotografía, vieron que normalmente existe el fotómetro. sí, Bien. Esto vos podés usarlo abajo del agua con un estanco o podés tener uno de estos sumergible. Pero ¿qué? esto Pará es, porque me tapa el chat. ¿Qué es? es Ah, ok, un fotómetro pero sumergible. para meterlo bajo el agua, ok. Claro, y poder medir la escena, bueno, esto en lugares controlados. Antiguamente, cuando el material era en 35 milímetros, se usaba mucho más esto. ¿Eh? Ahora ya es algo más de chiche porque el video te da otras herramientas que por ahí son más sencillos manejar con false color, ¿viste? Es otra cosa. Es Pero otra bueno, es un cuestión. chiche que siempre me gusta Es el tener objeto ese preciado. conecto. Sí, más si armás una escena, es lindo laburar con eso para poder ver las intensidades de luz, acomodar y saber Sí, cómo va a ser aparte tu que escena. te lo llevas vos ahí abajo y lo manejás a gusto. Sí, sí. Bueno, Nico, te agradezco muchísimo el tiempo. Mirá, nos queda un minuto. A ver, ¿Querés no, hacer algún cierre? No sé, bueno, redes sociales, Nico Mazzola lo tienen acá, obviamente. me Eh, siguen por ahí. gracias por el rato. No, Eh, gracias a vos. cuando vaya allá, nos veremos. Por ahí me animo a meterme Dale, bajo el agua. Lo obvio. dudo mucho, pero no sé, por ahí, Ah, si el profe sos vos, por ahí hay capaz que sí. un bigote online, lo hacemos debajo del agua. Dale, de una. Dale, de una. Alguna Aquaman por debajo del agua. Genio, Nico, dicen acá, te saluda Sergio. Bueno, Nico, te agradezco muchísimo, loco, en serio. Dale, El, dale. el video queda Gracias a ahí vos, colgado en y el Instagram mío, así que si lo quieren repasar, ahí está. Así que bueno, buenísimo. genial. Gracias, papá. Te mando un abrazo. Dale, abrazo grande. Chao, chao.